Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiños Tal. Pese a la muerte de 5 pacientes por gripe AH1N1, el Hospital Roosevelt afirma que no hay motivos para que cunda la alarma. Los extorsionadores se valen de la llegada de la época navideña para incrementar el acoso a las rutas de transporte de pasajeros. Jueza de mayor riesgo rechaza solicitud de Eduardo Villatoro Cano de traslado de la cárcel de Fraijanes 1 a Pavoncito. Y en Noticias del Mundo crece el peligro de que se desencadene una epidemia en la región de Filipinas más afectada por el supertifón Haiyan, donde hay miles de cadáveres entre los escombros. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiños Tal. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta emisión en directo de su noticiero Guatevisión. Damos inicio a las noticias. La ruta 203 y 204 suspendió el servicio hoy debido a que las maras les dieron de plazo hasta el viernes para que paguen la extorsión, exigiendo este pago según ellos porque la situación económica de las familias de las maras está difícil. Alberto Cardona con todos los detalles. Adelante, Alberto, escuchamos. Gracias, Emilio. Muy buenas tardes. Esta mañana con las cámaras de Noticiero Guatevisión hemos realizado un recorrido por el anillo periférico y los alrededores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se ha captado que el servicio al transporte urbano de la ruta 203 y 204, los pilotos han decidido no prestarlo. Esto debido a la serie de amenazas, principalmente de extorsiones, donde las pandillas juveniles esta mañana les están solicitando un preaguinaldo, indicándoles por la situación económica que están viviendo las familias de los líderes de las maras que se encuentran detenidos en el centro preventivo de hombres de la zona 18. Incluso en la terminal y en el guarda han estado extorsionando. Y el hecho ahora de que a algunas rutas del transporte público les estén exigiendo preaguinaldo, nosotros consideramos que esto sí demuestra una debilidad bastante grande de parte del Estado, porque significa que no hay posibilidad de control sobre estas bandas de delincuentes y que estas están operando con total libertad y que tienen prácticamente de rodillas al pueblo de Guatemala. Creo que esto debe ser un llamado de atención para el ministro de Gobernación, López Bonilla, para ponerle énfasis a eso, porque no es posible que las bandas pues, pidan ahora hasta este tipo de figuras. Bueno, ni siquiera aguinaldo es lógico que estén pidiendo, ni ningún tipo de extorsión, pero que ya le pongan nombre a algunas extorsiones especiales, yo creo que suena hasta ofensivo, y esto es algo que solamente se puede ver en un país como Guatemala, donde el Estado está totalmente ausente y no le está ayudando en nada a la población. De enero a la fecha, las autoridades reportan 62 pilotos que han sido asesinados por las pandillas juveniles, esto por no pagar la famosa extorsión. Por una Guatemala en paz en cámara, Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y a continuación haremos un breve recorrido en la historia de las extorsiones. ¿Cuándo fue que se relacionaron los cientos de asesinatos con este delito? Esta es la primera entrega de nuestro reportaje Viviendo con el enemigo, las extorsiones. Uno de los sectores más afectados es el transporte público, que empezó a sufrir este flagelo de la extorsión desde el año 2001. Cuando empezó realmente esa costumbre de pedir dinero dentro de las rutas, no se le tomaba como extorsión. Prácticamente a veces jóvenes de maras o grupos de jóvenes que estaban a veces en las calles, pues pedían a veces 5 o 10 quetzales. La presidenta de esta asociación cuenta que cuando al dar dinero se convirtió en una obligación, una de las rutas más afectadas fue la del Milagro, que se vio en la obligación de hacer un paro.
En esa época, los criminales exigían una cuota de 25 quetzales. A principios del 2004, donde ya a veces se identificaban algunas muertes, pero no se determinaba si realmente era por algún asalto o algo, pero sí ya era como una medida de presión para que ese dinero pues se siguiera pagando. No se tomaba como extorsión, en ningún momento se tomaba como extorsión, pero sí ya era un inicio de extorsión. Entre el 2005 y 2006, los muertos ascendían a 152. Se identificó que provenían de las extorsiones. En el 2009, que fue la estadística más alta, que es 167, entre 166 y 167 muertos, ya era un problema grave que ya estaba fuera de control de cualquier gobierno y aún sigue siendo. De acuerdo con el jefe de la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones, desde que en este delito se empezó a usar el celular, todo se volvió más complejo. El extorsionista se esconde detrás de un móvil como el que le estoy mostrando, ¿verdad? Surge el celular, con el boom del celular que tenemos ahora, ¿no? También la extorsión coincidentemente se va hacia arriba, porque con anterioridad le decía que la extorsión era muy rudimentaria. Desde que los investigadores determinaron que las muertes de pilotos estaban relacionadas con las extorsiones, se empezó a hablar de uno de los delitos más temidos y que más víctimas en el transporte público ha dejado. La gráfica en los últimos 5 años se visualiza así. En el 2009 se registraron 146 muertes de pilotos, en el 2010 130, en el 2011 hubo 91, en el 2012 fueron 66 pilotos asesinados y en lo que va de este 2013 van más de 67. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc, Jorge Hernández y Luis Sánchez. Mañana no se pierda en nuestra segunda entrega de este reportaje Viviendo con el enemigo, las extorsiones, cuáles son las profesiones más afectadas y los diferentes tipos de extorsión que existen. También le contaremos sobre los departamentos del país con más víctimas y hasta cuánto ascienden las pérdidas millonarias en el comercio y el transporte público. Estos criminales se reúnen 2 veces por semana para definir el futuro de su próxima víctima. ¿Qué evalúan ellos en estas asambleas? No se lo pierda mañana a las 9 de la noche, aquí en su noticiero Guatevisión. Los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones se inhibieron de conocer el proceso contra José Efraín Ríos Montt, por lo que el juez Frank Martínez, secretario de la Sala, tendrá a su cargo integrar la nueva sala con magistrados suplentes para darle cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que de ser cumplida en 5 días, en el que piden que fundamenten la denegación amnistía. Por el momento tenemos que, otra vez, como se fue la vez pasada, de que tenemos que llamar a los suplentes para efectos de integrar, ¿verdad? ¿Quiénes serán esos suplentes? Tenemos la lista, entonces vamos a tomar a cada uno para ver si quieren integrar para conocer este expediente. Por el momento la Corte nos está dando 5 días. Es menester, supuestamente vence en el jueves de esta semana, pero el problema es que no tenemos el expediente y se lo vamos a requerir a la Corte de Constitucionalidad para los efectos de que cuando ya se encuentre aquí el expediente, poder entonces ya integrar con los magistrados que corresponde para efectos de conocer y resolver. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero ya volvemos con muchísima más información aquí a su noticiero Guatevisión. No se vayan.